Bueno, muchísimas gracias al COPE y al comité por la invitación. Veo varios miembros del comité que han participado de los Dialogando, lo conocen, así que pueden interrumpirme en cualquier momento para agregar tanto aclaraciones como cosas que yo me esté olvidando o sus propias experiencias, favorables o críticas a sus experiencias en el Dialogando Buenos Aires. Lo que les vengo a proponer, y es lo que veníamos conversando con Jorge, es una herramienta que pueden tomar si consideran que los ayuda a potenciar los objetivos de participación que tiene naturalmente el COPE. A mí me parece que hay una afinidad enorme entre lo que venimos haciendo desde hace 2 años en la Subsecretaría de Reforma Política con el uso de esta herramienta de participación y lo que hace el COPE, y me parece muy natural que por lo menos en aquellas situaciones donde ustedes vean que esta herramienta puede funcionar, la tengan a disposición y cuenten con nosotros para utilizarla y con el equipo nuestro para ponerla en práctica para los más diversos temas que ustedes crean que puede servir, en este caso lo que decía Jorge en relación al Plan Estratégico de Cultura y en el futuro a otros objetivos que se puedan poner. Les cuento muy brevemente de qué se trata. Es una herramienta para la discusión y la participación ciudadana que comenzamos a poner en práctica en el año 2016 con la idea de darle la mayor potencialidad a la participación en su impacto en cualquier tipo de políticas públicas, que pueden ser proyectos de ley, lo usamos para varios proyectos de ley, como ahora les voy a contar, como para otro tipo de situaciones, a veces normativas, como pueden ser reglamentaciones, como para a veces decisiones de política pública. No sé si hay un control remoto o pido que me lo vayan pasando. Ah, ok, pasemos a la próxima. Ahí está. Entonces vamos a hablar básicamente de cuatro nudos temáticos. ¿Por qué el diálogo es importante en el proceso de participación? Y esto ustedes lo saben mejor que nosotros. Simplemente es hacer hincapié en qué clase de valor agrega el diálogo a la elaboración de políticas públicas, cómo es concretamente la metodología que utilizamos, cómo funciona la herramienta Dialogando Buenos Aires, algunos casos en donde la aplicamos para ver cómo funcionó concretamente y alguna información adicional para que si circula la presentación entre el comité ustedes puedan ver información complementaria. Entonces, vamos a la siguiente. Parte de la percepción que nosotros teníamos cuando arrancamos a principios de 2016 y con el momento político que se vivía es una fuerte demanda de una conversación política de mejor calidad. Creo que en la sociedad argentina en los últimos 2 años se dio cauce a la demanda de tener una conversación política constructiva, en donde la diferencia y el disenso obviamente es una parte del asunto, pero no es el antagonismo el principal componente. Ahora, la construcción de consensos y el respeto de los disensos muchas veces necesita de marcos específicos que ayuden a canalizarlos. Entonces, si por un lado tenemos esa demanda, por otro lado tenemos fenómenos políticos a nivel global, digo, lo vemos en Estados Unidos en este momento y lo vemos en Brasil en los últimos días, en donde el antagonismo político y lo que se llama la era de la posverdad, en la cual una acusación contra un político, no importa si es de izquierda o de derecha, es un tema de creencia y no un tema de evidencia, por ejemplo, donde se cree o no se cree en la culpabilidad de un político en función de si se adhiere o no se adhiere a la ideología, habla de una sociedad en la cual el rol de las instituciones está muy discutido, con lo cual tener un ámbito de diálogo en donde los disensos se procesen de una manera mejor tiene mucho sentido. Pasemos a la próxima. En Argentina ha oscilado mucho a lo largo de esta etapa democrática la valoración de la democracia. En distintos momentos, por supuesto, vamos a ver picos de insatisfacción, como vemos en ese cuadro, en la crisis del 2002. Pero, sin embargo, más allá de los vaivenes políticos, es muy oscilante y poco estable los grados de satisfacción que hay con la democracia, con lo cual construir instancias que aumenten la legitimidad de las políticas públicas tiene mucho sentido.
Entonces, ¿cómo nosotros proponemos enfrentar este fenómeno? ¿Cómo proponemos enfrentar este fenómeno complejo? Y cuando decimos complejo es contradictorio, ¿no? Donde hay una demanda de una sociedad que quiere una mejor conversación política, pero cuando le decimos que se propone una determinada medida de política pública o hay determinada acusación de irregularidad contra un funcionario, se adhiere a esa política pública o se cree o no se cree en esa acusación de irregularidad según de qué lado de determinado antagonismo, que en Argentina puede ser uno, en Brasil puede ser otro, en Estados Unidos puede ser otro, pero lo que tiene de coincidente es lo que se llaman esas cámaras de eco, ¿no? Donde nos escuchamos solamente a los que piensan como nosotros, la evidencia es solamente lo que piensan como nosotros y no hay instancias en donde los disensos puedan circular y donde se pueda ver, digamos, con cierto grado de argumentación racional cuáles son las evidencias que sostienen una política pública, un proyecto de ley, una discusión sobre el comportamiento de un funcionario. Un elemento fundamental del Dialogando Buenos Aires es que nosotros lo consideramos parte de una estrategia más global que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este momento y es su adhesión a los principios del gobierno abierto. Gobierno abierto no es solamente una iniciativa internacional, que lo es, que por sus siglas en inglés es OGP, que es la Alianza por el Gobierno Abierto, Open Government Partnership, que es el reflejo, es un foro internacional, en realidad de un momento de la gobernanza global en la cual países y ciudades, porque ahora hay un programa a nivel de ciudades, se proponen altos estándares de apertura de las gestiones. Y apertura de las gestiones significa, en primer lugar, transparencia, apertura de la información pública, acceso a la información pública, pero también significa cooperación entre gobiernos y ciudadanos. Significa activa participación de los ciudadanos en los procesos de política pública. Con lo cual consideramos que no solamente se trata de un elemento de fortalecimiento democrático, no solamente se trata de un elemento de incremento de la legitimidad de las políticas públicas, sino que también se trata de un modo de abrir el gobierno. Entonces, justamente la participación, que es el elemento central en torno al cual ustedes trabajan, se complementa con algo que es el efecto de esa participación y que ustedes tienen también mucha experiencia al verlo plasmado muchas veces en medidas, en proyectos de ley, en leyes sancionadas, y es la colaboración, es decir, cuál es el valor que se agregó a la política pública a través de la deliberación. Digamos, lo que estamos haciendo es incrementar una instancia de democracia deliberativa en donde no solamente le damos la oportunidad a organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas de participar, sino que también le estamos dando la oportunidad de agregar valor, de que eso se plasme concretamente en políticas públicas. Ahora, cuando les dé algunos ejemplos de los dialogando, vamos a ver de qué manera se agrega ese valor. Les quería pasar un pequeño video, a ver si se puede. Es un poco viejo, está atrasado. Van a ver que hay cosas que están desactualizadas porque todavía no hicimos una nueva versión. ¿Funciona? Pero explica bastante bien. Dialogando BA es un camino participativo de discusión, construcción de consensos y de identificación de disensos para una ciudad cada vez más democrática y transparente. Una ciudad que dialoga, una ciudadanía que exige, un gobierno que rinde cuentas. La reforma de la Ley de Acceso a la Información y la conformación de instituciones electorales integrales son los dos primeros objetivos que encaramos con esta metodología. La iniciativa de Dialogando Buenos Aires me parece excelente, sobre todo para debatir, para que la gente participe y así sacar la mejor ley posible. Es el camino para la elaboración participativa de normas que debería seguirse a todos los niveles. Espacios como Dialogando sirven para que entre los distintos sectores nos pongamos de acuerdo en temas y en agendas prioritarias como creemos que tiene que ser lo que estamos debatiendo. Un espacio donde hay un debate realmente sumamente enriquecedor para todos nosotros. Y es algo muy oportuno porque ha participado de todos los bloques, de todos los lugares políticos y de todos los partidos para legitimar el proceso de reforma política. Dialogando Buenos Aires, un espacio que está pudiendo dar lugar a mucha discusión y debate para poder tener a partir de estas mesas unas propuestas de
reforma y un código electoral para la ciudad de Buenos Aires. Dialogando es un magnífico espacio para la participación ciudadana en forma amplia. Participar no es solamente aplaudir, participar es controlar y contribuir a las decisiones. Agradecemos especialmente a legisladores, funcionarios de distintos poderes, asesores legislativos, representantes de la comunidad académica, organizaciones de la sociedad civil y personas individuales que formaron parte de Dialogando BA. Esto es un breve resumen de algunos de los principales datos. Seguimos. Entonces les explico un poco en términos prácticos cómo funciona, pasemos al siguiente, Dialogando Buenos Aires. Hablamos de 3 elementos principales que son conocimiento, participación y consenso. Es decir, por un lado nos importa mucho que cuando se aplica esta herramienta haya un acervo de conocimiento, tanto en documentos, en investigación, como en panelistas que forman parte del evento, que garanticen que cualquier discusión que se tenga el umbral mínimo de conocimiento técnico para garantizar que sea una conversación con calidad fáctica. Cuando hablamos de participación, hablamos por un lado de la apertura a todos los actores claves que están interesados en un tema específico, pero también hablamos de pluralismo, es decir, hay una alta participación de sociedad civil, hay una alta participación de sectores académicos, pero también, como mostrábamos en el video, hay una alta participación de la política, de los diversos sectores políticos. Hemos tenido como panelistas y como participantes legisladores de todos los partidos políticos y participan activamente asesores de legisladores de todos los partidos políticos. Y cuando hablamos de consenso, hablamos del foco, que es la construcción no solamente de coincidencias, de consenso en términos de coincidencia, sino también de consensos acerca de cuáles son los desacuerdos, es decir, dónde los disensos ocurren y cómo se procesan. Entonces, en general, las etapas de trabajo que tenemos es, por un lado, el lanzamiento. El lanzamiento implica básicamente la definición de los temas, la definición del público que está interesado en esos temas, la comunidad de política pública que está involucrada en un tema. De esa manera se convoca a las mesas de diálogo, que ahora voy a ir un poquito en detalle a ver cómo funcionan. Hay una devolución del resultado de las mesas de diálogo hacia los participantes para garantizar que se ha reflejado de manera honesta lo que ocurrió en las mesas de diálogo, y finalmente hay un producto, un documento que refleja cuáles fueron las preguntas con las que se inició el dialogando, cuáles fueron las deliberaciones que ocurrieron y cuáles son las propuestas que se van a tomar y por qué se toman y por qué no se toman las que no se toman. Voy un poquito más al detalle práctico de cómo funciona. En cualquier tema del que se trate, al que nos convoquen a trabajar con la herramienta Dialogando, el primer paso es la identificación de los actores clave, es quién es activo en este tema. ¿Quién es activo en este tema? Puede tratarse de organizaciones de la sociedad civil, puede tratarse de académicos especializados, puede tratarse de legisladores que por su comisión, por su interés, han estado metidos en el tema, puede tratarse de medios de comunicación que le han dedicado atención al tema, y ese es el público con el cual vamos a trabajar a lo largo de todo el proceso. Luego hay que diseñar un panel experto para el evento del Dialogando. El panel experto, por lo general, buscamos por un lado que garantice conocimiento, es decir, que garantice panelistas de alto nivel de conocimiento, pero que también garantice pluralidad. Tanto pluralidad dentro del ámbito de conocimiento, muchas veces en un ámbito técnico vamos a encontrar corrientes diversas y hasta opuestas, pero también panelistas de corte político que puedan expresar diversidad.
Se lanza la convocatoria, se convoca a esta comunidad de política pública y lo que tratamos es, juntamente con los panelistas, de buscar documentos que sirvan para que todos los participantes nivelen cierto nivel de conocimiento. Y esos documentos se publican en nuestra plataforma web y les llegan los links a todos los participantes que se interesaron en el tema online. Entonces se difunden los documentos de apoyo de manera previa al evento del taller de Dialogando. Pasemos al siguiente. Entonces, ya en el día del evento, ya en el día del Dialogando, vienen las personas que se han inscrito, a las que se ha invitado especialmente o que se han enterado de la iniciativa por las redes sociales y que se inscriben para formar parte. Se diseñan, no hay un auditorio, sino que se distribuye a todos los asistentes en mesas de 8 o 10 personas, en las que tratamos por lo general de diseñarlas cuidadosamente tipo casamiento, o sea, que en cada mesa se garantice que haya cierta diversidad de organizaciones, cierta diversidad política, es decir, que no terminen todos los amigos o todos los afines en las mismas mesas, sino que haya cierto grado de diversidad. Entonces se realiza el panel, pero no el panel frente a un auditorio, sino el panel frente a estas mesas. Entonces, cuando termina el panel, no hacemos una apertura a la discusión de todo el auditorio, sino que en general tratamos de garantizar que los panelistas se queden, que vayan rotando por las mesas para conversar con las distintas mesas, para despejar dudas, para que haya realmente un diálogo, pero para evitar esa instancia, digamos, a veces agonal, a veces dramática, ¿no?, que dan los auditorios en donde alguien levanta la mano para hacer un argumento frente a todo el público. Acá lo que tratamos de garantizar es que entre la gente que está en una misma mesa se converse y que se converse con los panelistas en un mano a mano. Para eso garantizamos que en cada una de las mesas haya un moderador y un tomador de notas, porque lo que tenemos que tener diseñado de antemano es la hoja de ruta de lo que queremos que se discuta en esa mesa, la cual no es cerrada, digamos, la mesa puede pedir ampliar, abrir un tema que no estaba, pero tratamos de garantizar que lo sustancial que queremos que se discute, que ese moderador tiene la responsabilidad de que ese grupo de 8 a 10 personas atraviese todos los temas y llegue hasta el final, y tenemos un tomador de notas, que tiene que ser alguien con cierto grado de calificación, para poder entender qué es lo que se está discutiendo y pasarlo a un apunte. Cuando la discusión se terminó, se hace una puesta en común para hacer un primer chequeo de realidad de que cada grupo está conforme con lo que se expone como lo que fue la conclusión de su grupo. Pasamos al siguiente. Entonces, ahí comienza el trabajo posterior. Lo que se hace es pasar las minutas a un documento único que se valida con todos los participantes, es decir, les hacemos llegar un link a todos los participantes que va a nuestra plataforma web para que vean si lo que el documento refleja acerca de lo que se discutió en cada mesa es veraz en cuanto a lo que efectivamente pasó en la discusión. Y una vez que ya recibimos el feedback y corregimos lo que falta, lo que alguien observa que no pusimos o que no lo pusimos de la manera correcta, se elabora un documento final en el cual se exponen cuáles fueron los principales elementos que aparecieron en la discusión. A partir de ahí hay algunos otros caminos que hemos tomado algunas veces, que es, por ejemplo, cuando estábamos rumbo a algún proyecto de ley complejo, como es el del Código Electoral que acaba de volver a presentarse en la legislatura, hicimos un documento posterior en donde expusimos nuevamente los argumentos del Dialogando sobre los distintos temas que teníamos, como eran autoridad electoral, uso de tecnologías, financiamiento, bueno, una serie de temas que están en el Código Electoral. Y entonces en cada uno de los temas pusimos cuáles fueron las conclusiones del Dialogando, cuál era la experiencia internacional, las mejores prácticas en cada uno de estos temas y cuál había sido la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la elaboración del proyecto de ley y por qué se habían tomado o no se habían tomado los insumos que habíamos recibido hasta ese momento. Bueno, estos son algunos de los datos estadísticos del Dialogando Buenos Aires durante 2016 y durante 2017. Lo hemos aplicado a temas muy diversos, como vieron en el video. Nosotros empezamos con la reforma de la Ley 104 de acceso a la información y con el Código Electoral en 2016, pero rápidamente
fueron agregándose temas que nos pedían otras áreas del gobierno de la ciudad u otros temas que nos surgían a nosotros. Hicimos dialogando sobre, por ejemplo, temas de ética pública, conflicto de interés y gestión de intereses, pero también hicimos otros, por ejemplo, con el registro civil, que está en el proceso de generar una normativa para adaptar su reglamentación al nuevo Código Civil y Comercial. Entonces hicimos dialogando sobre temas clave como identidad de género o técnicas de reproducción asistida, en donde se imaginarán que hay diversas posiciones y donde una herramienta como esta resulta muy útil. Pasemos a la siguiente. Entonces, lo que tratamos de hacer en cada uno de estos temas es garantizar transparencia, pluralidad, legitimidad. Cuando hablamos de moderación de las expectativas de los actores, es decir, muchas veces quienes están metidos en una comunidad de política viven con mucho dramatismo las diferencias y los antagonismos que les son propios a sus temas. Esto lo que permite es canalizar las opiniones, ponerlas sobre la mesa, pero sacándolos de un ámbito de discusión tan dramático, y de esa manera que las decisiones que se tomen lleguen con un alto valor agregado de participación y de legitimidad. La siguiente. Les cuento brevemente algunos casos. Por ejemplo, el primer test que le hicimos a esta metodología fue con la reforma de la Ley 104. Tuvimos, en realidad ahí dice 3 encuentros, fueron 4 en total, incluyendo la presentación, en donde participaron organizaciones de la sociedad civil, participaron instancias académicas como por ejemplo facultades de periodismo, de comunicación social, participaron legisladores de los diversos bloques, y esa discusión sobre distintos aspectos de cómo mejorar la Ley de Acceso a la Información Pública terminó en un debate en el recinto de la legislatura en el cual se consiguieron 54 votos positivos sobre 57 presentes, con 3 abstenciones y 3 ausentes, o sea, un alto grado de consenso. Y si van a lo que son las versiones taquigráficas, van a encontrar, por ejemplo, que los jefes de bloque de los distintos bloques fueron muy elogiosos del proceso de consenso con el cual se había llegado hasta ese momento. O sea, hizo muy poca falta el debate en comisión y menos aún en recinto, porque todos los jefes de bloque ya sabían, a través de distintos miembros que habían participado, cómo había sido el proceso, y eso venía con un alto grado de legitimidad. Bueno, una experiencia muy interesante tuvimos el año pasado, porque este es un tema complicado en la práctica. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público nos pidió que los ayudáramos a ver cómo hacíamos para que en la campaña electoral del 2017 redujéramos el vandalismo de las campañas de los partidos políticos en la calle. O sea, todo el daño que normalmente la campaña electoral le hace al espacio público, ¿no? Los afiches pegados en los containers, las pintadas, que hay que cada vez menos, los afiches pegados fuera de los lugares asignados, etc. Y entonces se nos planteó un desafío muy interesante, que era generar un consenso entre actores que están compitiendo, como se compite en un espacio electoral, y en una situación de asimetría, porque tenemos partidos grandes que tienen mayor cantidad de recursos y se sienten más cómodos muchas veces ateniéndose a las reglas porque después de todo tienen publicidad, y partidos más chicos que argumentan, para mí no legítimamente, pero argumentan que tienen que generar vandalismo para equilibrar un poco su presencia en el espacio público. Entonces necesitábamos un poco ecualizar las expectativas de esos actores y generamos un sistema de incentivos y de incremento del espacio publicitario en la vía pública a cambio de un mayor atenimiento a las normativas de respeto del espacio público, y las estadísticas nos dan que logramos un mejoramiento, digamos, una baja en el vandalismo el año pasado. Y eso se logró con una serie de encuentros con esta metodología que les cuento, en donde participaron los apoderados de todos los partidos políticos, firmaron un acuerdo resultado de lo que se discutió en ese taller y se fueron mucho más informados de lo que estaban antes de cuál es el impacto, por ejemplo, económico del vandalismo en la campaña. Bueno, ahí está el caso del registro civil que les contaba, que en temas como técnica de reproducción asistida e identidad de género tenía ciertas tensiones, ciertas polémicas, y se avanzó mucho
en esa normativa, teniendo opiniones, como se podrán imaginar, y ahora que estamos con el debate de interrupción del embarazo en el Congreso, posiciones realmente muy antagónicas entre sí, sentados en un mismo panel por un lado y sentados en las mismas mesas de debate, y eso le permitió al Registro Civil contar con elementos que le permitieran generar las diagonales que unieran puntos que estaban muy distantes. Bien, esto es básicamente lo que hacemos y lo que les ponemos a disposición y lo que veníamos charlando con Jorge, que tiene para mí una enorme afinidad electiva con el trabajo que hacen ustedes acá y que queremos ponerlo a esa disposición. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Supongo que hay alguna inquietud con alguna pregunta. Sí. Buen día, ingeniero Fabio Astray del CEPIC. Se escucha igual, creo, ¿no? Bueno, dos conceptos. Uno, la idea se ve fantástica, el procedimiento de participación se ve fantástico. La primera inquietud es si la muestra que tuvieron logra ser representativa. Hola. Si la muestra de participantes logra ser representativa de un pensamiento generalizado de la ciudadanía y cómo se convocó a esa gente, si tienen algún perfil determinado, digo de los participantes, no de los disertantes. Eso, primera pregunta. Y la segunda, no sé dónde me perdí, pero entendí todo el proceso de participación y de repente me aparecieron 3 leyes que se aprobaron. Y ahí es donde veo nuestra situación y digo, qué fácil, qué rápido lograron aprobar 3 leyes en tan poco tiempo. ¿Cómo fue? Eso sí me interesa como experiencia. Igual no fueron 3 leyes. Empiezo por la segunda. Leyes que ya se hayan aprobado es solamente la reforma de la Ley 104. Después de los casos que te mostraba ahí, de la de acceso a la información pública. Ese es el único proceso que termina en la aprobación de una ley. Después de los casos que recién les mencionaba, hay normativa administrativa del Registro Civil, no una ley, y en el caso de campaña limpia lo que hubo fue un acuerdo entre los partidos para mejorar su comportamiento en el respeto del espacio público en la campaña. Los 3 tuvieron resultados muy concretos, muy tangibles, muy medibles, pero leyes, que asumimos la complejidad que tienen, tuvimos una sola aprobada y tenemos un proyecto en camino, digamos, un proyecto ya presentado que es muy complejo, una ley de más de 400 artículos que es el Código Electoral, pero que está para la discusión este año y proyectos de ley propiamente dichos no hay más de lo que hicimos hasta ahora. Va a haber uno sobre integridad y ética pública en relación a lo que hicimos el año pasado sobre lobby y conflicto de interés. Pero eso todavía está en proceso. Entonces, leyes, resultado de ley fue una sola. Entonces, claro, es que creo que si miramos el caso de la Ley 104, yo creo que el dialogando es un catalizador para el proceso legislativo, porque cuando llegan con el consenso que llegan las leyes, los proyectos de ley, el tratamiento es muchísimo más rápido y hay muchos menos temas de discusión. Te doy un ejemplo. Hay temas del Código Electoral que son tradicionalmente muy contenciosos en cualquier discusión política. Sin embargo, este proyecto llega con los documentos de las discusiones en las cuales instituciones académicas de muchísimo prestigio y legisladores de partidos opuestos tuvieron discusiones y llegaron a conclusiones conjuntas. Es más difícil que tengas una larga discusión en comisión cuando ya llega con ese consenso, porque ya catalizaste el proceso. Eso con respecto a la segunda pregunta. Con respecto a la primera, nosotros no pretendemos que sea una muestra representativa porque sería ilusorio pretender que sea una muestra representativa y decir que lo que hace el dialogando es representativo. La representatividad en la democracia representativa es la que ocurre acá. Y nosotros no pretendemos reemplazar la representatividad de un cuerpo colegiado representativo como la legislatura con una instancia participativa, que lo que sí busca más que la representatividad es la diversidad.
Lo que tratamos de garantizar no es la representatividad, porque eso nos parece que no es nuestro lugar, no es nuestro rol, y este es el rol de la legislatura, sin duda, pero sí queremos garantizar la diversidad. La diversidad, sobre todo, que ocurre a nivel de la sociedad civil, que ocurre a nivel de la academia, y que esas distintas opiniones, independientemente de su grado de representatividad, estén contenidas. Ese es el objetivo, no la representatividad, sino la diversidad. Alejandro. Sí. Bueno, gracias, Hernán, por tu exposición. Simplemente esto, digamos, uniendo un poco, y gracias que viniste, y gracias que podemos quizás sumar. Nosotros sí tenemos iniciativa legislativa. Entonces, quizá todos estos proyectos que ustedes están pensándolos hace tiempo, pues yo los sigo por Twitter. Claro, tenemos una cuenta que, me olvidé ponerlo ahí, sí. Hay una cuenta que es @dialogando, @dialogando.ba, que les permite ver toda la actividad. Ustedes me siguen a mí, así que tenemos el feedback. No, lo que quería decir es que al nosotros tener iniciativa legislativa, muchos de sus proyectos, que además son incluso concomitantes o tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos, las organizaciones estamos pensando, incluso hace tiempo que estamos trabados en algunas, como por ejemplo el Código Electoral, que ustedes, o la reforma política, que vos ya incluso participaste incluso en la dimensión institucional hace un par de años. En 2016. 2016. Quizá aunando esfuerzos y ser también nosotros actores claves en esas búsquedas que ustedes hacen. Ya los tenés a nosotros acá. Digo, para evitar un paso más. O sea, en realidad le agarramos un paso importante. Y si podemos quizá cohesionarnos en esto, por lo menos en 2 o 3 proyectos de ley claves que nosotros también estamos trabajando, parecidos o iguales, bueno, bienvenido, ¿no? Con el apoyo quizá también de ustedes. Me parece que tiene que ser parte de la estrategia de trabajo conjunto. Ya que necesitamos presupuesto, totalmente. Ustedes tienen, entonces compartimos. Bien, gracias. Tampoco Mora, por tanto. favor. Acá tenemos una participante habitual de los dialogandos como Mora. Bueno, estos espacios fueron excelentes. Yo falté solamente al kermés inicial con que lanzaron la iniciativa, que creo fue, según los cuentos, fue la parte más débil. Creo que los talleres fueron muy buenos, se dieron discusiones muy pesadas. A mí me tocó una mesa de Elia Ferreira, que conoce su posición respecto del voto electrónico, junto con Nicolás Dín, ambos amigos. De todos modos, esto fue sumamente ordenado. Quiero contarles a todos que algo que no se discutió en absoluto fue el tema de equidad. Todo el mundo estuvo de acuerdo en cuanto a la equidad de género. Así que en materia de reforma política, donde discutimos absolutamente todo. Y el 104, la verdad es que la ley también estuvo en las instancias posteriores en la legislatura. Por supuesto, lamento profundamente la ausencia de la diputada que nos abandonó por fuerza mayor. Que fue realmente, empujó mucho esta iniciativa, y creo que sí podemos armar, como dijo Alejandro, que es el relator de la dimensión institucional, podríamos armar nuevamente una charla como aquella vez que viniste respecto del proyecto de reforma política, inclusive de partidos vecinales. Pero quería decir respecto, digamos, salvando la participación, teníamos un orden del día. Lo que sucedía en el orden del día era anterior a tu exposición, bienvenida sea. Y quisiera que retomáramos nuevamente el orden del día, porque hay, entre las cosas que no suceden de la transparencia, a la que se refirió Jorge hoy, es este ingreso a la legislatura del proyecto de incineración en la Ciudad de Buenos Aires. Como todos sabemos, existe una ley de basura cero que se piensa reformar, existe un consejo asesor institucional técnico de la ley de basura cero, por la cual este proyecto no pasó. Esto no pasó por este ámbito participativo, no pasó por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, donde se supone que se tiene que considerar la localización, que por supuesto no va a ser en Barrio Parque, sino en Villa Riachuelo. Es decir, creo que estamos con una temática muy fuerte, muy dura, donde no se practica ni la participación ni la transparencia. Entonces, te pido disculpas por es decir, pediría al presidente, a Pepe, que terminemos acá, es decir, que sigamos esta relación que me parece terriblemente fructífera, pero que siguiéramos con el orden del día de la reunión de hoy, dado que tenemos, digamos, un peligro no solamente de votar una mala ley, sino de tener a los cartoneros en la calle fuertemente próximamente. Gracias. Bien, gracias. Graciela. Lo mío es muy breve frente a este pedido. Tuve la oportunidad de participar tanto en las mesas de debate de Puerto y de Smart City,
Y la verdad me parece como que tienen como objetivos diferentes, son complejidades y tiempos y plazos diferentes, por lo cual, sí me ven, por lo cual, bueno, son distintas las instancias y los resultados alcanzados. Pero volviendo un poco a nuestro trabajo y a un tema que vengo trabajando colaborando hace muchos años sin resultados y que me parece que esta herramienta puede aportarnos mucho, es con evaluación ambiental estratégica. Porque la evaluación ambiental estratégica es una herramienta de evaluación de políticas públicas. Entonces, no llegaríamos a debatir el tema de incineración porque antes hubiera pasado una evaluación ambiental estratégica. Esto es una herramienta que aparece en el año 2003 en España y hoy está en muchísimos de los países de Latinoamérica como normativa y aplicándose. Son exigencias de los organismos gubernamentales de financiamiento como Banco Mundial, como el BID, y sin embargo en Buenos Aires tenemos diversas presentaciones hechas en la legislatura y diversas fracasos, digamos, en las distintas instancias. Me parece que esta herramienta que trabaja tan directamente con los legisladores, bueno, me parece que es una buena oportunidad para poder avanzar. No, también muy corto, Morat. Creo que lo central como instrumento, como técnica, es esto de poner en una misma a todos los actores claves. Porque son legisladores, pero también pueden ser empresarios, también pueden ser funcionarios y también pueden ser los implicados en un proceso de decisión. Me parece que en el Código Electoral es básico. Una cosa es lo que se hace en una comisión en donde se juegan intereses entre los competidores y otra cosa es cuando vos sentás a los académicos, a los ciudadanos, a los partidos vecinales, es totalmente distinto. Con lo cual, la verdad agradezco y me parece que es una herramienta que nos puede servir para un montón de cosas y súper rica, y me quedo pensando y me da vuelta si no pensaron en hacer algunas cosas a nivel descentralizado, pensarlo en términos de las comunas para algunas cosas descentralizadas. Pues me parece que puede ser un instrumento muy bueno en términos de un mapeo de la ciudad para distintas expectativas. Mendizabal. Un minuto y medio y me sumo a lo que decía recién Mora, ¿no?, respecto de continuar con los puntos del orden del día. Si la agenda está mencionado de alguna forma, pues no lo he escuchado todavía, algunas cuestiones que tienen que ver con seguridad o defensa, tanto Buenos Aires pensado desde el punto de vista territorial como de una perspectiva metropolitana, habida cuenta de cuestiones que se plantean diariamente, ¿no es cierto? Que en muy pocos kilómetros cuadrados está el 40% de la población de la República Argentina. Entonces el tema de seguridad y defensa indudablemente es un tema sistémico, de interés general y que indudablemente necesitaría un profundo debate. Muy brevemente, en relación a las distintas propuestas de temas, lo de evaluación ambiental, lo de las comunas, lo de seguridad. Parte de la conversación que venimos teniendo con Jorge es: nosotros nos ponemos a disposición para sentarnos, planificar y en función también de nuestra disponibilidad y de las prioridades de ustedes. Creo que ahora la prioridad tiene que ver con la cuestión de cultura, pero digamos, de ahí en adelante, ver cuáles son las inquietudes del COPE y hacer un programa de trabajo conjunto. Bien. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos y exponer.